Buenas tardes, vamos a compartir con ustedes en relación a operativos y acciones legales presentadas esta mañana por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El caso está relacionado con plazas fantasmas en el Congreso de la República. Como sabemos, el Congreso de la República tiene como una de sus obligaciones elegir a los miembros de su junta directiva para un periodo de un año y pueden ser electos por sus cargos. Ellos son presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, tercer vicepresidente, primer secretario, segundo, tercer, cuarto y quinto secretario. La junta directiva del Congreso determinó que sus miembros, debido a los cargos que ostentan, podrían contratar personal más allá de los 3 trabajadores que la ley autoriza para cada uno de los diputados y, al efecto, cada uno de los miembros de junta directiva solicitó al presidente la contratación del personal que arbitrariamente determinaron. La investigación desarrollada por el Ministerio Público y la CICIG da cuenta que los miembros de Junta Directiva del Congreso de la República en los años 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales. Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no solo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no presencia de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado supuestamente para la prestación del servicio. De acuerdo a nuestras investigaciones, logramos determinar 2 modalidades de contratación de manera irregular. La modalidad número 1, nombramientos irregulares. El presidente de Junta Directiva, como autoridad nominadora del organismo legislativo encargado de autorizar la contratación de todo el personal del trabajo en concurso con el director general del organismo legislativo. Ambos funcionarios están compelidos a considerar en cualquier contratación al menos 3 criterios. Número 1, necesidad justificada de la contratación. 2, perfil idóneo y cumplimiento de los requisitos que debe de cumplir la persona a contratar. Y número 3, proporcionalidad de la compensación, o sea, del salario a devengar. La investigación evidencia que los miembros de la Junta Directiva se pusieron de acuerdo para distribuir entre sus miembros un altísimo número de plazas para contratar personal con cargo al presupuesto del Congreso de la República en contravención de las normas de reclutamiento y contrataciones del organismo legislativo y normas generales en materia vigentes en el Estado de Guatemala. La segunda modalidad tiene relación con plazas fantasmas. El presidente del Congreso, a solicitud de cada uno de los miembros de Junta Directiva, contrata personal de apoyo y lo asigna a cada diputado solicitante para que labore en tiempo completo en el organismo legislativo. La investigación pudo determinar que muchas de las personas asignadas a cada diputado no se presentaron a laborar a la sede del Congreso. Y por el contrario, de acuerdo a nuestras investigaciones, pudimos establecer fehacientemente que muchas de estas personas prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado o a empresas privadas de diversa índole e incluso para empresas propiedad de los propios diputados. El primer caso que vamos a exponer tiene que ver con el diputado Aristides Crespo Villegas, presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de enero 2014
enero 2015, y primer vicepresidente del Congreso, enero 2015, enero 2016. Modalidad número 1, nombramientos irregulares. Contratación de 17 personas bajo el renglón presupuestario 022, 13 de ellas asignadas a la presidencia bajo su dirección para el puesto de asistente con salarios entre 10, 12 y 15,000 quetzales, las cuales solo tenían nivel diversificado. Quiere esto decir que para ocupar estas plazas de asistentes, la persona tenía que tener nivel profesional. Sin embargo, las personas contratadas no cumplían con ese perfil. Nombramiento de 4 asistentes con salarios de 15,000 quetzales asignados a la Dirección de Comunicación Social sin que constara solicitud del jefe de dicha dependencia o documento que justificara la necesidad de esas contrataciones. En los primeros días del mes de enero del 2015, a escasos días de entregar el cargo de presidente del Congreso, el señor Aristides Crespo autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para los integrantes de junta directiva. Autorizó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 44 personas asignados a diversas unidades administrativas sin que constara la solicitud del jefe de cada unidad que fundamentara la necesidad de esa contratación. Más de 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de los 15,000 quetzales. Los nombramientos de personas en el organismo legislativo que no asistían a sus labores, autorizados por Aristides Crespo como presidente del Congreso a solicitud de otros diputados. Tenemos varios nombres y a manera de ejemplo indicamos como personas contratadas el señor Héctor René Polanco Argueta, solicitado por el diputado Alfredo Augusto Rabet Tejeda, con un salario de 15,000 quetzales. En los hallazgos se puede establecer que es bachiller, que durante la vigencia de su contrato él laboró en un ingenio y que a la fecha sigue laborando en un ingenio, en un horario de 7 a 16 horas, de tal manera que era imposible que pudiera cumplir con la contratación que tenía en el Congreso de la República con un salario de 15,000 quetzales. María Lourdes Solórzano Carballo, también solicitada su contratación por Alfredo Augusto Rabet Tejeda con un salario de 10,000 quetzales. Ella es diseñadora gráfica, nunca prestó servicios laborales durante la vigencia de su contrato y se estableció que presta sus servicios para una entidad privada en un horario de 8 a 18 horas. Evidentemente, esta persona tampoco podía prestar sus servicios en el Congreso de la República. Carlos Miguel Salazar Mendoza, con un salario de 7,000 quetzales, técnico operativo asignado a la bancada Todos, no prestó servicio laboral, pues trabajaba para el Ministerio de Agricultura como extensionista para la agricultura familiar en el municipio de Palín Escuintla. Sergio Danilo Quiroa Sánchez, con un salario de 10,000 quetzales. Él es ginecólogo. Durante la vigencia de su contrato laboró como ginecólogo y obstetra en el sanatorio familiar ubicado en Chimaltenango. Jorge Enrique Molina Linares, salario de 10,000 quetzales, de oficio panadero. Durante la vigencia de su contrato se encontraba desempeñando servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería para una empresa propiedad de un diputado denominada Cleomati. Tenemos otros casos que sería largo enumerar. Asimismo, nombramiento de personas del organismo legislativo que no asistían a sus labores y que estaban asignadas directamente
al diputado Aristides Crespo durante su gestión como presidente. Belvi Rosana García Mendoza, 15,000 quetzales de salario. Ella es secretaria bilingüe. Durante el periodo de su contrato nunca laboró en el Congreso, pues trabajaba como secretaria de la empresa Tanques del Pacífico en horario de 8 horas de lunes a viernes. Kevin José González de León, 15,000 quetzales mensuales de salario. Él es bachiller. Nunca laboró en el Congreso debido a que en el periodo para el que fue contratado laboraba para una empresa privada en horario de 8 horas de lunes a viernes. Miriam Chicas Morales, 15,000 quetzales de salario. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Nunca laboró en el Congreso debido a que el periodo para el cual fue contratada laboró como docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Andívar. Ana Patricia Barahona, 15,000 quetzales de salario. Maestra de Educación Preprimaria desde el año 2006 a la fecha. Labora en el registro mercantil en horario de lunes a viernes en jornada de 8 horas. Blanca Lucrecia Varías Escobedo, 15,000 quetzales mensuales de salario. Bachiller, asistente primera vicepresidencia. No asistió a las oficinas del Congreso ya que se desempeñaba en la inspección operativa de la Dirección General de Correos y Telégrafos en jornada laboral de lunes a viernes. Alba Mariela de León Castellanos, 20,000 quetzales mensuales de salario. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales. No asistió a laborar al Congreso de la República, puesto que trabajaba en la sede regional del INGUAT en Antigua Guatemala. Lorena de Rosario González de León, 15,000 quetzales mensuales de salario. Ella es visitadora médica. No asistió a sus labores, pues laboraba en el Instituto Betania como maestra de secundaria. Carlos Giovanni Vázquez Hernández, 15,000 quetzales de salario mensual. Es bachiller. Nunca asistió a laborar, pues se encontraba trabajando para la Municipalidad de Chinautla y a la fecha se desempeña como agente de la Policía de Tránsito. Nombramientos de plazas autorizadas por Aristides Crespo para el director del Congreso de la República. Plazas solicitadas por el señor Luis Mijangos, director general del Congreso en aquel momento. 2 plazas. Las personas contratadas no cumplieron con el perfil del puesto y nunca se presentaron a laborar. El otro expresidente del Congreso, el diputado Luis Rabé, presidente de la Junta Directiva de enero enero del 2015 a enero del 2016, se presenta de igual manera en 2 modalidades estas actividades delictivas. En cuanto a nombramientos irregulares, ya con las connotaciones que ha señalado la señora fiscal, en las que se hacen nombramientos de 22 auxiliares, realizados con toma de posesión retroactiva, que al menos 19 de estas personas no cumplían el perfil del puesto y que es solicitado el nombramiento por el diputado Manuel Marcelino García Chutá. 20 auxiliares solicitados por Carlos Herrera Quesada, de la 4ª Secretaría de la Junta Directiva. También de la misma forma nombramientos realizados con retroactividad, y al menos 14 de estos 20 auxiliares sin cumplir con el perfil del puesto. A solicitud del diputado Carlos López Girón, el 5º secretario, 17 auxiliares
También con toma de posesión retroactiva y al menos 10 de los 17 sin cumplir con el perfil del puesto. ...11 personas bajo el renglón 022 como asistentes de la presidencia. 9 de estas no cumplían con el perfil del puesto y luego, sin que mediara ninguna solicitud de jefes de unidades en el Congreso, dispuso sin ningún razonamiento el traslado a estas unidades de 7 de esas 11 personas. Pero también a solicitud de Arístides Crespo, 21 asistentes, nombramientos realizados con toma de posesión retroactiva. Y en esto valga señalar que hay norma expresa que impide esa posesión retroactiva o hacer designaciones con efectos retroactivos en el Congreso de la República. Además, 16 de estos 21 sin cumplir con perfil del puesto y varios de estas personas que tampoco asistían a sus labores. Y en este tema particular de Arístides Crespo, para señalar de qué manera ha sido este manejo que podríamos denominar descarado de la nómina del Congreso. De 21 asistentes asignados a Arístides Crespo como personal de apoyo y de acuerdo con la normativa, en el supuesto de que era un personal estrictamente necesario para el cumplimiento de su labor legislativa. 21 asistentes cuando, de acuerdo con información que se obtuvo en la unidad de inventarios del Congreso de la República, en el despacho del diputado Crespo Villegas solamente hay 4 escritorios y 4 equipos de cómputo, pero hay 21 asistentes. Julio César López Villatoro, 14 asistentes solicitados y autorizados por el presidente del Congreso entonces, Luis Rabé, nombramientos también efectuados con retroactividad, ninguno de los 14 cumpliendo con el perfil del puesto. Igualmente, algunos de ellos no asistían a sus labores. Del diputado Selvin García Velázquez, tercer vicepresidente, 13 auxiliares solicitados que se posesionaron retroactivamente, 9 de estos 13 sin cumplir con perfil del puesto. Del diputado, ya exdiputado, del diputado César Emilio Fajardo, primer secretario, 20 auxiliares bajo su cargo. Los nombramientos también retroactivos, sin cumplimiento de los requisitos para el cargo, del perfil para el cargo. De Edgar Cristiani, entonces segundo secretario, ya exdiputado, 19 auxiliares bajo su cargo. También contratación de 7 asistentes de la dirección administrativa solicitados por el propio Edgar Cristiani, y en ambos casos con efectos retroactivos estos nombramientos y sin cumplir con perfiles del puesto. De los asignados a la dirección administrativa sin que existiera solicitud del jefe correspondiente. La otra modalidad, esta de nombramientos irregulares que mencionamos como modalidad 1 y que daría lugar, como luego se verá, en el evento de serle retirado el antejuicio, imputar por ese hecho
el delito de abuso de autoridad. Una segunda modalidad, que es la conocida como plazas fantasma, en la que se dan dos variables. Una, según la cual el diputado presidente Luis Rabé autoriza plazas a otros diputados de personas que no llegan a laborar. Y así, por ejemplo, de Arístides Crespo, 4 plazas en esas condiciones, de Julio César López Villatoro, 5, de Selvin García, 5, de César Fajardo, 3, de Edgar Cristiani, 3, de Manuel Marcelino García Chutá, 8, de Carlos Herrera, 7, de Carlos López Girón, 3. Pero adicionalmente, lo que podríamos denominar plazas fantasmas propias. El diputado Luis Rabé, del señor Mario Raúl Franco y Franco, con un salario de 20.000 quetzales mensuales, lo trasladó un mes después de suscribir el contrato a la unidad de inventarios. De esa manera, también, como ya se ha expresado, sin que existiera de unidad de inventarios ningún requerimiento, pero adicionalmente lo que se pudo establecer es que el señor Franco y Franco viajó al exterior en 7 oportunidades durante el periodo que aparecía supuestamente cumpliendo su trabajo, sin que constara en el expediente autorización o permiso de vacaciones. Adicionalmente, personal que fue entrevistado de la unidad de inventarios del Congreso manifiestan que el señor Franco y Franco nunca se desempeñó en esa dependencia. También Marco Antonio Lorenzana Pineda, contratado por 7.000 quetzales en los años 2013 y 2014, asignado al diputado Luis Rabé, ya por 10.000 quetzales como técnico operativo, pero se pudo establecer que el señor Marco Antonio Lorenzana Pineda labora desde hace 10 años en Radio Sonora y también en la empresa CEPSA, que es de propiedad del diputado Rabé. En relación al exdirector del Congreso de la República, señor Luis Mijangos, tenemos contratos suscritos en su calidad de director general 2014-2015 y hallazgos durante su gestión como director. En cuanto a contratos suscritos, tenemos contratación de por lo menos 87 asistentes asignados a las distintas dependencias de Junta Directiva 2014-2015. Luego suscribió los contratos de por lo menos 44 personas asignados a diversas unidades administrativas, todas autorizadas por el diputado Arístides Crespo de forma arbitraria e injustificada. Suscripción de todos los contratos administrativos individuales de trabajo en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2015 y 16 de diciembre del mismo año, sin revisar procedimientos e irrespetando los requisitos necesarios. En cuanto a los hallazgos, el 100% de los contratos celebrados tienen una fecha posterior al inicio de la vigencia del periodo correspondiente. De las personas contratadas como asistentes, 108 poseen como mayor nivel de estudios el de diversificado, recordando que se requiere el nivel profesional. Permitió los traslados de personal sin que se contara con una constancia u oficio de justificación y requerimiento por parte de las diversas jefaturas administrativas. En los contratos se pactaron salarios de forma arbitraria e injustificada, como acordar un salario elevado a favor de empleados que ni siquiera poseen los requisitos mínimos para desempeñar el cargo, resultando así una lesión grave al patrimonio del Estado y del Congreso
de la República de Guatemala. En su calidad de director solicitó la contratación de 2 asistentes para su dirección, Sandra Elizabeth Castellanos, con un salario de 20,000 quetzales asignada a la Dirección General. En el mismo periodo, ella laboraba como coordinadora regional de campo para la Fundación Elecciones Infantiles de Centroamérica, con relación de dependencia desde el 1 de marzo de 2014 hasta la presente fecha, con una jornada laboral de lunes a viernes de 7:30 a 16:30 horas y los sábados de 8 a 12 horas. Mónica Elizabeth Guzmán Castellanos, con un salario de 20,000 quetzales asignada a la Dirección General. En ese periodo, en el mismo periodo, ella laboraba como instructora de manualidades para la Municipalidad de Villanueva desde el 1 de febrero del 2011 a la presente fecha, siendo evidente esa contratación irregular. Asimismo, el señor José Luis Mijangos Contreras suscribió numerosos contratos en los cuales su firma es una circunstancia necesaria a través de la cual se consumó la relación laboral a pesar de haber incumplido con las obligaciones que establece la ley. Participó en la comisión de actos arbitrarios y contrarios a la norma en términos de contratación de personal con conocimiento pleno y previo de la situación, dado el patrón de conductas que evidencia el incumplimiento de los deberes que ostentaba eran de observancia obligatoria para garantizar la buena administración del patrimonio del Congreso de la República de Guatemala, por lo que su conducta encuadra en el delito de abuso de autoridad estipulado en el artículo 418 del Código Penal. Solicitó y suscribió los contratos de sus 2 asistentes y omitió deliberadamente los controles debidos con el fin de velar y garantizar una buena administración del patrimonio público, el cual se encontraba bajo su responsabilidad, viabilizando la preparación del delito con actos sin los cuales no se hubiera permitido que se sustrajeran fondos del Congreso. Diputado Julio César López Villatoro, segundo vicepresidente de Junta Directiva de enero 2015 a enero 2016. En la modalidad número 1, nombramientos irregulares, solicitó la contratación de 14 personas, además de las 3 contrataciones que la ley les permitía. 3 asistentes con salarios de 7,500 y 10,000 quetzales, 9 asistentes con salarios de 10,000 quetzales, 2 personas como técnicos operativos con salarios de 5,000 quetzales. En la modalidad número 2, plazas fantasmas, la investigación identificó al menos 6 personas que cobraban su salario y nunca asistieron al Congreso a prestar sus labores, ya que tienen como lugar de residencia Huehuetenango. Uno de ellos laboró en una finca propiedad del diputado Julio César López Villatoro. Otros diputados en los que la investigación ha podido establecer miembros de junta directiva solicitando nombramiento de auxiliares, incumplimiento de requisitos y con la designación también con retroactividad que eran una constante. El diputado Selvin García, tercer vicepresidente de la Junta Directiva 2015-2016, solicitó la contratación de 13 personas, además de las 3 contrataciones permitidas por la ley del legislativo, 12 de ellas bajo el renglón 022, 10 asistentes con salarios de 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 y 2 sugieres con salario de 4,000. Otra persona como asistente con salario de 15,000.
Valga notar que, de acuerdo con el artículo 154 bis de la Ley Orgánica, cada diputado, por el hecho de ostentar dicha calidad, contará con el personal de apoyo estrictamente necesario, consistente en asistente, secretaria y ujier, que serán contratados exclusivamente bajo el renglón 022 a propuesta de cada diputado. Este derecho corresponde a los diputados en tanto duren en sus funciones. Ningún diputado tendrá personal contratado adicional a lo establecido en este artículo, exceptuando las disposiciones relativas a junta directiva, bloques y comisiones de trabajo. Y efectivamente, una disposición de junta directiva admitía la contratación en cuanto fuera necesario de un número superior a los 3 señalados en este 154 bis. Sin embargo, la investigación también pudo establecer cómo en el mes de enero del 2015 o en el mes de enero del 2016, no obstante que ya la Junta Directiva concluía sus labores el 14 siguiente, se designaban decenas de asistentes, con la incertidumbre si efectivamente esos que hasta entonces eran directivos del Congreso de la República lo iban a continuar siendo en la legislatura que se instalaba casi que apenas 1 o 2 semanas después. El diputado Selvin García tenía además plazas fantasmas. Se encontraron por lo menos 5 personas que cobraban su salario y no asistían a sus labores. De 3 de ellas se pudo establecer que laboraban en otras instituciones del Estado. Y aquí es donde podría ubicarse también la importancia del censo de empleados que se está estableciendo por el gobierno para todas las instituciones, de manera que se pueda tener una información, un cruce en las nóminas de diferentes entidades del Estado que hubiera podido mostrar, por ejemplo, cómo miembros del Congreso de la República, contratados como auxiliares o asistentes, laboraban en otras instituciones del Estado. De los 11 asistentes contratados en los primeros meses del año 2015, 8 presentaron su renuncia un mes después que se presentó el antejuicio contra el exdiputado Pedro Moadi, sometido ahora a proceso, como ustedes saben. El diputado García no buscó sustituirlas con la contratación de nuevos asistentes, lo que evidencia además que no existía una necesidad real de contratar este personal. El diputado César Fajardo, primer secretario de la Junta Directiva 2015-2016, también en cuanto a nombramientos irregulares, 20 personas como auxiliares en la primera secretaría y también en su despacho, además de las 3 contrataciones ya mencionadas del artículo 154 bis. De estas son 7 personas como asistentes, secretarias ejecutivas, técnicos operativos, técnicos administrativos, con salarios de 5, 7, 10 mil quetzales. Un asistente y una secretaria de primera secretaría con salarios de 7 y 10 mil quetzales. 6 técnicos operativos asignados a la primera secretaría con salarios de 5 mil quetzales. Una secretaria de 8 mil quetzales. 4 asistentes con salarios mensuales de 15 mil quetzales, y todos estos nombramientos irregulares en el mismo sentido que habíamos mencionado respecto de los expresidentes del Congreso, los diputados Rabé y Crespo. El diputado César Fajardo, además, en la modalidad de plazas fantasma, se ha identificado por lo menos 3 personas que cobraban su salario pero no asistían a sus labores. Una de esas personas trabaja en el Ministerio de Salud
y las otras se pudo establecer que no residen en la ciudad de Guatemala, viven en otros departamentos y además sus actividades diarias se pudieron verificar que las cumplían en las ciudades donde residen. El diputado Edgar Cristiani, segundo secretario de la Junta Directiva 2015-2016, en la modalidad de nombramientos irregulares, 19 personas en el año 2015, además de las 3 ya mencionadas que por ley correspondían. 7 asistentes con salario mensual de 20.000 quetzales, 5 asistentes con salario mensual de 15.000 quetzales, 5 asistentes con salario mensual de 10.000 quetzales, 2 técnicos operativos también con salario de 10.000 quetzales y por lo menos 5 personas en esa modalidad de plazas fantasmas, 2 de ellas que laboraban en otras instituciones del Estado y 3 en la iniciativa privada, como la empresa Clenomatic, propiedad del entonces diputado Edgar Cristiani. Es decir, el Congreso contrataba inclusive los propios empleados de sus empresas, no solo del diputado Cristiani y otras modalidades que ya se han expuesto en esta presentación. El diputado Manuel Marcelino García Chutá, tercer secretario de la Junta 2015-2016. Al menos 22 personas como nombramientos irregulares para desempeñarse como auxiliares en la tercera secretaría. 4 con salarios de 10.000 quetzales, 2 con salario de 7.000 y 16 con salario de 15.000 quetzales mensuales. Y en la modalidad de plazas fantasma, al menos 8 personas que residían en el departamento de Sololá, tenían vínculo laboral con otras entidades como el Ministerio de Salud del Conjuve, la DIACO, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y en un caso inclusive un empleado de un juzgado. Se evidencia que ninguna de estas personas acudió a prestar sus servicios porque tenían un horario incompatible según lo dispuesto en el contrato celebrado con el Congreso de la República. El cuarto secretario de la Junta Directiva 2015-2016, Carlos Herrera Quesada, ya no se encuentra en el Congreso de la República. Al menos 20 personas contratadas irregularmente como auxiliares en la cuarta secretaría, un asistente de 20.000, 2 asistentes de 15.000 quetzales, 11 asistentes de 10.000 quetzales, un asistente de 8.000, un secretario de 7.000, 3 guardias parlamentarios de 6.000, un ujier de 4.000 y al menos 7 plazas fantasmas, 5 personas que laboraban para las empresas Burcocons, Dismar, Constructores, Construyala, Desarrollos Múltiples, Grupo Edifica, CDM Vial de Guatemala, propiedad del entonces diputado Herrera Quesada. El diputado Carlos López Girón, quinto secretario de la Junta Directiva del 2015-2016, al menos 17 personas contratadas irregularmente, 13 asistentes con salarios, uno de 10.000, otro de 5.000, 2 de 7.500, 6 de 10.000, 3 de 7.500, 2 técnicos operativos de 10.000, 2 técnicos operativos de 7.000 quetzales mensuales y al menos 3 personas que no asistían a laborar porque una de ellas trabajaba en el MAGA, la otra en Alta Verapaz y la tercera atendía su clínica como ginecólogo en Chimaltenango. Diputado Alfredo Rabé Tejada, quien fungió como cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso enero 2014
hasta enero de 2015. En la modalidad número 1 de nombramientos irregulares, encontramos que solicitó la contratación bajo el renglón 022 de al menos 21 personas para desempeñarse como auxiliares en la cuarta secretaría. 5 personas por 15,000 quetzales mensuales de salario, 7 por 10,000, 1 por 11,000 quetzales mensuales, 1 por 8,000 quetzales, 1 por 7,000 quetzales mensuales, 2 por 5,000 quetzales mensuales, un técnico operativo 10,000 quetzales mensuales, un guardia parlamentario 10,000 quetzales mensuales, una secretaria por 7,000 quetzales. Además, en la modalidad de plazas fantasmas, logramos establecer, de acuerdo con las investigaciones, que al menos 3 personas que cobraron su salario no asistieron a laborar, pues 2 de ellas trabajan en empresas privadas y la otra en aeronáutica civil. Hemos solicitado esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia 7 antejuicios contra los siguientes diputados del Congreso de la República: Arístides Baldomero Crespo Villegas, a quien se le puede imputar al momento de retirarle la inmunidad abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. Julio César López Villatoro, abuso de autoridad, peculado por sustracción al momento de declarar que da lugar a formación de causa. En la misma situación, Selvin García Velázquez, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Carlos Enrique López Girón, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Luis Armando Rabé Tejeda, abuso de autoridad, peculado por sustracción y nombramientos ilegales. César Emilio Fajardo, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Manuel Marcelino García Chutá, abuso de autoridad, peculado por sustracción. Estos expedientes serán conocidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no dudamos que al hacer el análisis que deviene de la ley, nombrarán juez pesquisidor para que en su momento la Corte Suprema de Justicia declare que da lugar a formación de causa. Adicionalmente, se solicitaron 4 órdenes de captura, 3 de ellas que se han hecho efectivas, contra los exdiputados Carlos Humberto Herrera Quesada, Alfredo Augusto Rabé Tejada y Edgar Romeo Cristiani Calderón por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción, y José Luis Mijangos Contreras por los mismos delitos, exdirector administrativo del Congreso de la República. El abuso de autoridad en cuanto precisamente abusando del cargo o de su función. Estos diputados, tanto como aquellos a los que se les ha solicitado el levantamiento de la inmunidad, ordenaron, realizaron o permitieron un acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública, y el delito de peculado por sustracción, que es cometido por el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde por razón de sus funciones. Lo que hemos observado hasta el momento en el desarrollo de estas investigaciones es que en estas 2 presidencias de los diputados Arístides Crespo y de Luis Rabé es absolutamente evidente el que faltaron a sus deberes de debida diligencia en el manejo y cuidado que tenían como principales responsables, adicionalmente en cuanto presidentes de la Junta Directiva,
del manejo del presupuesto del Congreso, facilitando y autorizando la contratación de personal innecesario que no cumple con el perfil para el puesto, autorizando toma de posesión con retroactividad, con salarios excesivos, inclusive sin ninguna tabla de comparación. En algunos de los casos vimos, por ejemplo, como una abogada y notaria contratada como auxiliar con un salario de 5.000 u 8.000, pero sin embargo un bachiller había obtenido, se le había señalado un salario de 10.000 o 15.000, lo que muestra que no existe, no ha existido ni siquiera una revisión de cuáles podrían ser las asignaciones, aprovechando que adicionalmente no ha habido un reglamento preciso, pero sin embargo sí mostrando que personas de primera contratación en muchas ocasiones han llegado a obtener salarios de ingreso muy superiores a la media que se tenía en la entidad. Podemos concluir igualmente que los miembros de junta directiva, incluyendo a los señalados presidentes, se coludieron con la intención de generar un gran número de contrataciones anómalas e ilícitas para favorecer a determinadas personas y a sí mismos en detrimento del patrimonio del Estado y de la coherencia y legalidad del sistema de personal del organismo legislativo. Se ha producido de esa forma una sobrepoblación de personal en el Congreso que ocasiona un importante impacto financiero, obviamente en sentido negativo, que ha generado adicionalmente una cultura institucional perversa de entender la participación en la junta directiva como un botín para el enriquecimiento anómalo. En varios de los casos, como se ha presentado, en los que los funcionarios, los supuestos funcionarios, ni siquiera iban a laborar, pero sin embargo, con toda la conciencia de esa ilicitud, firmaban contratos de trabajo, que también por ese hecho han incurrido en conductas delictivas que igualmente serán presentadas ante los jueces respecto de todos estos que, cometiendo también el delito de peculado, firmaron contratos, recibieron sueldo y no prestaron ningún servicio, que resulta conveniente en el momento de ahora advertir de eso que ha sido, y por lo que hemos podido ir verificando en diversas dependencias del Estado, como algo igualmente aceptado como normal, que se ganaran como un premio de tener un contrato de trabajo que no se ejecuta efectivamente y se va contribuyendo, pero aquí lo lastimoso es que esa contribución parte de una acción positiva, directa, de los legisladores que en el momento de hoy hemos presentado. Se va construyendo, fomentando esa cultura de la ilegalidad que, como lo hemos venido sosteniendo con la señora Fiscal General de la República, Guatemala tiene que erradicar, que hay que cambiar la cultura de la ilegalidad por la cultura de la legalidad, cultura de la ilegalidad que se refleja, por ejemplo, en esto de que el solo hecho de ser miembro de una junta directiva da derecho a tener la cantidad de asistentes, de personal auxiliar que ese miembro de junta directiva solicite, sin que el presidente correspondiente, que debe además verificar la necesidad, haga ninguna
ningún análisis, ninguna constatación, ni de las calidades de la persona que se pide designar, ni de la necesidad, hasta llegar a absurdos como los que planteábamos hace un momento. Despachos con más de 20 auxiliares que no tienen sino espacio para 4 personas. Creo que esto que hemos presentado en la tarde de hoy debe servir también como un llamado de atención a toda la sociedad guatemalteca, pero particularmente a los servidores públicos, a quienes por el cargo que ostentan deben actuar con absoluta fidelidad a la Constitución política, con el respeto pleno por las leyes del país. Un llamado de atención a toda la sociedad, que hay que volver por los cauces de la legalidad, que no hay ninguna permisibilidad, que como lo ha demostrado la señora fiscal con su actuación al frente del Ministerio Público, no hay ninguna permisibilidad, ningún espacio para la corrupción en ninguna entidad del Estado.